Hola, demos Kratos. ¿Damos la voz al pueblo? ¿Qué rol vamos a tener los profesionales de la información? La realidad social ha cambiado radicalmente, no hay vuelta atrás. A partir de ahora vamos a hablar de nuevos escenarios, de nuevas realidades que son posibles. El panel que cierra esta tarde con el eje de incidencia política de la profesión va a hablar de los nuevos escenarios para la participación política. Nos acompañarán profesionales acreditados con su experiencia y va a moderar el panel Alicia Sellés, que nos presentará a los contertulios, y creo yo que se va a generar un debate para entrelazar y dar coherencia a toda la reflexión y la acción a las que estamos dispuestos. Alicia, por favor. Bueno, yo también quiero empezar dando las gracias a Carles, porque al final me acaba liando también para muchas actividades. Yo le dio a él, él me dio a mí, esto es una cosa. Así que gracias. Pero además gracias también por ser en esta sesión, ¿no? A mí las tres anteriores me han parecido muy interesantes. Nos han puesto un marco tanto de las organizaciones y de las administraciones, como también en la gobernanza de la información, de cómo está cambiando nuestra materia prima. Y yo creo que han empezado y nos han dejado muy bien el espacio, ¿no?, para que en esta mesa hablemos un poco también de esa parte más activa o esas nuevas realidades, ¿no? Porque nos decían, dejemos de gestionar y empecemos a gobernar, ¿no?, que es una de las frases que hemos aclarado. Y es que es verdad, es que nuestro producto final, nuestro trabajo, no proporciona acceso solo a la cultura y a la identidad, sino también es necesario como parte de la política, de la democracia y de la vida democrática de las personas, que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Por eso, en esta sesión, además hago otra reflexión, ¿no? Los que nos acompañan hoy no son tan conocidos en nuestro mundo, ¿no? Yo creo que menos José Antonio Gómez son la primera vez que vienen a FESAVID o que incluso estaban en FESAVID, así que por eso también creo que esta mesa es muy interesante, ¿no? Vamos a centrarnos un poco en la participación y en la innovación, en la acción. Ahora ya hemos debatido si tenemos que estar o no tenemos que estar, ahora ya vamos a contar con experiencias y con propuestas que ya son realidades, muchas de ellas, y que ya no estamos hablando de archivos de bibliotecas, no, estamos hablando de espacios, de escenarios, ¿no?, de participación donde podemos ser protagonistas, ¿no? Nos acompañan, si os parece, voy primero a presentarlos, nos saludamos y luego ya os lanzo las preguntas, ¿vale? Entonces, nos acompañan Raúl Oliván Cortés, que es director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón y es impulsor de la experiencia que a todos también nos suena de Frena la Curva. Raúl, buenas tardes. Hola Alicia, ¿qué tal? Hola Alicia, ¿qué tal? A compañeros de panel y a todos esos espectadores online que tenemos. Muy bien, también nos acompaña Sergio Jiménez, que es doctor de Ciencias Políticas y analista digital, es especializado en transformación digital de las administraciones públicas. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas. Bien, aquí estamos, pasando la mañana. Venga, José Antonio Gómez Hernández, catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia. Este ya nos es más familiar. Hola José Antonio, ¿qué tal? Muy bien, Alicia. Hola a todos. Dispuesto a aprender los colegas. Mucho vamos a aprender. Sí. Y finalmente, Fermín Cerezo Peco, que es jefe del Servicio de Innovación y Gestión del Conocimiento del Ayuntamiento de Valencia. Es directivo público profesional. ¿Qué tal, Fermín? Gracias, buenas tardes. Gracias, Alicia. Gracias, Joan Carles y la gente que está en FESAVID. Y un placer estar en este panel con amigos y maestros. Bien, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar a lo nuestro. Yo, antes de que nos contéis vuestras experiencias o habléis un poco más del ámbito en el que estáis más especializados, yo quiero plantearos una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que busca la ciudadanía? O, aunque no lo busca, ¿qué consideramos que debemos ofrecer a la ciudadanía, ¿no?, para hablar de esos nuevos escenarios de la política participativa? ¿Y qué rol debemos jugar como servicios y profesionales en estos escenarios?
Yo creo que la información ahí es crucial, ya lo hemos visto en la pregunta. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Qué busca la ciudadanía? ¿Qué espacio participativo? ¿Cuál es ese nuevo escenario, ¿no? ¿Qué nos diríais? Si queréis, empezamos casi por orden. Raúl, como hemos presentado. Perfecto, sin problemas. Pues no sé, mira, cuando reflexionamos sobre esto, estuve pensando el último día, ¿no? Y me pensé en mí mismo, ¿no? Yo creo que la respuesta más intuitiva, más natural es decir que buscar respuestas, ¿no? Cuando hablamos de información y documentación, pues lo primero que nos viene a la cabeza es la idea de un ciudadano buscando respuestas. Pero fíjate que creo que la gente que busca respuestas se va al Google o se va a sus amigos o a sus vecinos, ¿no? O a sus familiares. Pero, sin embargo, cuando se acerca a un centro de documentación e información, yo creo, desde mi punto de vista, que en realidad está buscando conversaciones, está buscando más preguntas, está buscando emociones, está buscando experiencias, está buscando historias, está buscando relatos, está buscando vidas, ¿no? Dar el paso, que no es fácil, de ir a un centro de información o documentación, pues implica este tipo en fin, de deseo, de anhelo, a veces latente, otras veces más explícito, y esto es en torno a lo cual yo creo que debemos repensar los modelos de gobernanza, los modelos de participación, los modelos de innovación que redefinan este tipo de espacios, ¿no? Muy bien. Sergio, ¿qué nos dirías tú? ¿Qué busca la ciudadanía? Bueno, es casi que la pregunta del millón, ¿no? Porque en el tema de la política, bueno, en casi todos en muchos ámbitos de la vida, siempre nos movemos en una tensión muy complicada entre lo que es lo que la gente quiere y lo que la gente quiere que no sabe que quiere, ¿no? Y parte de la política también es liderar y proponer cosas o debates que muchas veces no se han planteado de manera mayoritaria. ¿Qué es lo que quiere la gente? Pues en primer lugar creo que es importante, hay una cantidad muy importante de gente que lo que quiere es ser escuchada y eso es un aspecto fundamental. También hay gente que puede no querer una cosa una presencia muy importante y también es una cuestión legítima, ¿no? Y también hay que ver hasta qué punto somos, como bien ha señalado Raúl, capaces de generar una implicación emocional de las personas con el espacio público que les haga que valga la pena, ¿no? Entonces, es siempre una cuestión complicada encontrar ese equilibrio entre lo que la gente puede querer en un momento dado y lo que la gente puede no saber que quiere o puede ni siquiera haberse planteado y que, sin embargo, forma parte del espacio político en el que nos tenemos que mover. José Antonio, ¿y tú qué piensas? Bueno, lo que cada persona quiere es algo muy diverso, que al final es poder desarrollar su propio proyecto vital, autodeterminarse, ¿no? Y hacerlo con otros porque somos sociales, ¿no? Y en ese sentido, pues como bibliotecas, que es a donde yo me referiría, pues podemos dar una información relevante para esa capacidad de desarrollar el proyecto personal, también formar en capacidades para que podamos decidir con criterio y, por último, espacios para tomar esas decisiones juntos. Ahora, si vemos lo que quiere la gente en un sentido global o lo que queremos como humanidad, yo aquí empezaría citando ya la Agenda 2030 como un documento de consenso de lo que como humanidad queremos, ¿no? Y en ese sentido, si eso representa un poco los bienes comunes, lo que las bibliotecas tendríamos que hacer sería empezar a contribuir desde esos fines, ¿no? Empezar a trabajar porque sea una prioridad de la ciudadanía el logro de esos objetivos de sostenibilidad social, ambiental y económica que al final nos permite desarrollarnos como humanidad, ¿no? Y entonces, y por otra parte, también veo importante la idea de que como bibliotecas tenemos que intentar generar cultura cívica para la participación, sobre todo a partir de procesos educativos, ¿no? Porque, claro, el contexto político donde hay tanta corrupción, donde muchas veces la participación ciudadana se hace con fines propagandísticos, etcétera, muchas veces genera escepticismo respecto a los procesos de participación, porque pensamos que tienen poco recorrido, que no van a ser las conclusiones obtenidas en los procesos participativos, pues van a ser atendidos y financiados, etcétera. Entonces,
tenemos que cambiar desde la autenticidad de los procesos participativos que generemos y desde también la educación, por ejemplo, en el recurso a la transparencia, el ejercicio de nuestro derecho a la información de lo que se hace con los bienes públicos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí estaría marcando un poco las prioridades de lo que no sé si se desea todavía, pero que tenemos que intentar que sea un deseo de la ciudadanía y ofrecer como instituciones culturales y particularmente como bibliotecas. Muy bien, y ya para acabar esta ronda de esa primera reflexión, ¿no?, de la información, los servicios de información en ese espacio de innovación y participación en la vida democrática, Fermín, ¿qué piensas tú? ¿Qué busca la ciudadanía? Bueno, la pregunta es clave y las respuestas de mis compañeros brillantes, ¿no?, en ese sentido. Desde lo mirado, desde la opinión personal, es decir, o el concepto de lo que trabajamos. Yo creo que la ciudadanía y aquellos que trabajamos en el sector público o digamos, en el servicio a los demás, creo que busca coherencia. Es decir, creo que busca coherencia entre el discurso y la acción. Y es importante que la tenga y tenga acceso a información para evidenciar esa coherencia entre lo que los gobiernos dicen y los gobiernos hacen, para luego tener una mayor posibilidad o mejor posibilidad de toma de decisiones individuales, personales, familiares o de los grupos y los círculos donde se mezclen, ¿no?, las personas. También es verdad que muchas veces, y en el ámbito de la innovación, o al menos así nosotros lo pensamos, es que es muy importante no solo preguntar, sino también observar. Es decir, porque hay muchas necesidades que no son expresadas, sino que están latentes, están ahí detrás. Muchas veces no tendremos grandes escenarios de participación donde las personas que se sienten solas vayan diciendo que se sienten solas, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, ni manifestaciones diciendo me siento solo, me siento solo. Es decir, pero es una necesidad latente en un grupo muy grande de personas y para detectar esas necesidades latentes probablemente necesitemos, bueno, probablemente no, es decir, es una certeza que necesitaremos información, datos, proyección de situaciones que no son conocidas, ¿no? Y por último, simplemente aportar también que y un poco al hilo de lo que decía José Antonio, es decir, los grandes retos que figuran en la Agenda 2030, si los pensamos bien, son grandes retos que siempre caen en primera instancia del lado público. Son grandes retos que afrontamos en la humanidad, pero siempre caen en el lado público en primera instancia. Luego vienen otros sectores, otros modelos económicos que los abordan, pero la pobreza, la educación, la sanidad, el medio ambiente, el clima, siempre caen en este lado. Y bueno, yo simplemente sugeriría que no sé si lo buscan o no lo buscan, no sé si lo piden o no lo piden, pero está en nuestro quehacer público atenderlos y atenderlos con la mejor información y conocimiento que tengamos. Muy bien, muchísimas gracias, Fermín. Muchísimas gracias a todos por esta primera reflexión. Yo creo que nos da la idea, ¿no?, de por dónde va a ir también un poco cada una de vuestras intervenciones, porque ahora, si os parece, vamos a pasar un poco a entrar más en materia, que nos contéis en qué habéis estado trabajando o en qué estáis trabajando últimamente en este punto, ¿no?, en esas iniciativas y actuaciones que habéis tenido tanto en la innovación como en la participación. A mí me gustaría empezar. Vamos a tener unos 5 o 6 minutos, porque vamos bien de tiempo, así que podéis explicarnos tranquilamente, ¿no?, cada uno de vosotros, pero a mí me gustaría empezar con Sergio, porque su planteamiento de transformación digital de los servicios, de las instituciones, a mí me parece muy interesante, y además en algunas de las cosas que he leído hay un par de frases que me gustan. Una en especial me gustaba mucho, que es los servicios que merecen, ¿no?, y lo que me gusta realmente es el verbo, ¿no?, el que merecen los vecinos y vecinas. Así que si nos cuentas un poco, Sergio, todas estas experiencias o las cuestiones más importantes que tú consideras o has considerado en lo que es la transformación digital de los servicios desde esa perspectiva, ¿no?, de la innovación y la participación. Adelante, unos 5 o 6 minutos. No voy a controlar mucho, pero igual levanto manos, ¿vale?
Muy bien, procuraremos estar en línea. A ver, yo creo que las administraciones públicas son víctimas de este efecto que está tan de moda ahora con el tema de la pandemia y con las vacunas y demás, que es el efecto Dunning-Kruger, ¿no? El hecho de que no sabes lo que no sabes. Normalmente lo asociamos a cuando alguien se siente muy seguro de hablar de algo de lo que no sabe y reafirma mucho su opinión, pero hay otra parte, otra implicación de este efecto, que es muchas veces tomar decisiones sin saber que no tienes ni idea. Y esto pasa mucho con las administraciones públicas y ha pasado mucho con los servicios públicos, ¿no? Y es que crea la administración un servicio, lo diseña y demás, pero sin saber realmente qué es lo que quiere la ciudadanía. Y es una cuestión que yo no la achaco normalmente a mala voluntad. Uno intenta hacer el servicio, el trabajo lo mejor posible, pero hasta cierto punto no ha existido nunca una cultura de la consulta, de la pregunta respecto a este tema, ¿no? Y esa es una primera cuestión. Dentro de esto tenemos dos niveles importantes, ¿no? El nivel más amplio, más macro, de la información y de la participación, que es diseñar, elegir qué servicios queremos crear, ¿no? Es una cuestión importante porque muchas veces cuando se crean servicios, y esto ha sido un problema de desvinculación de la ciudadanía con las administraciones públicas, se crea un servicio y se vende ese servicio como un gran éxito y, sin embargo, ese servicio no entra en las expectativas ni en las necesidades ni en nada de la ciudadanía, y muchas veces te puedes encontrar a la ciudadanía casi que como con la cara de una vaca que ve pasar un tren a toda velocidad y dice, ¿y esto qué hago con esta historia? ¿No? Y ese es el primer nivel en el que la participación tiene una visión más directa, más clara, y lo vemos en muchas iniciativas de portales de participación ciudadana, de espacios de deliberación, de espacios de debate, etcétera. Pero hay un segundo nivel que es quizás el que es más próximo a esta idea de los servicios que la ciudadanía merece, que es precisamente algo menos llamado a la participación con mayúsculas, que es el conocimiento de lo que quiere, prefiere, le gusta, necesita la gente a la hora de acceder a un servicio en concreto, ¿no? Al micromanagement de la participación, por así decirlo. El micromanagement es un término muy negativo cuando se habla de los jefes, pero sí podemos hablar de la microparticipación, ¿no? De preguntarle, saber lo que la gente prefiere, lo que a la gente le gusta. Es tan sencillo muchas veces como preguntarles. No preguntarles necesariamente cómo prefieres, porque claro, yo me imagino a una persona que ha estado trabajando sus 8 horas al día, lo que sea, quiere pasar tiempo con su familia, viendo la tele, cualquier cosa, y le dices, oye, que cómo te pongo el botón de solicitar un servicio, pues te va a decir, este tipo es imbécil, ¿no? Y haz tu trabajo, básicamente. Pero sí que hay metodologías de trabajo que precisamente están orientadas a aproximarnos a qué es lo que necesita y qué es lo que quiere la ciudadanía, ¿no? Y eso es un aspecto que en el sector privado siempre se ha tenido muy en cuenta, precisamente por el término lucrativo. La gente no suele comprar cosas que no le ponen fáciles a no ser que las necesite mucho, y no se ha trabajado tanto en el ámbito de la administración pública. Esto requiere una participación, por así decirlo, estructurada como usuarios a través de metodologías, pero también una cierta, yo no soy partidario de llamarlo participación, aunque es una entrada de información importante a partir de la observación y el análisis de la ciudadanía, y eso lo encontramos no solo en el mundo digital, sino en el mundo del Internet de las cosas, ¿no? Es una cuestión de participación, pero sobre todo, y lo que es más importante y que hay que tener en cuenta, y es que la ciudadanía no es algo homogéneo. La ciudadanía, ni siquiera las personas son homogéneas. Dentro de una persona se imbrican múltiples capas, múltiples intereses, múltiples perspectivas, y que quizás el principal problema de los servicios públicos, al menos en España y en la cultura administrativa continental, es centrarnos mucho en hablar de la gente en general y no pensar en concreto en las personas a las que pretendemos ayudar y a las que pretendemos servir, ¿no? Y creo que eso es la primera vía y más importante participación. ¿A quién le estamos ofreciendo esos servicios y qué es lo que espera? Y creo que no me he pasado.
Lo has hecho perfecto. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Ahora, Raúl, si te parece, nos gustaría que nos contaras, o sería muy interesante que nos pudieras enseñar un poco, y es verdad que igual para todo el modelo necesitamos mucho tiempo, pero sí que las cuestiones más importantes de este modelo HIP que has diseñado, ese hexágono tan interesante. Así que, Raúl, si nos puedes contar también 5 o 6 minutos, con tranquilidad, ¿eh? Si tienes un poquito más de tiempo, necesitas un poco más, pues lo coges, no pasa nada. Pero yo creo que las cuestiones principales, para que luego sigamos profundizando en ese modelo, creo que sí que sería muy interesante. Cuando quieras, Raúl. Pues muchísimas gracias, Alicia. Voy a intentar ceñirme al tiempo. Yo creo que una de las claves de lo que hoy estamos hablando aquí, del trabajo un poco que da contexto al hexágono de la innovación pública, el modelo HIP, es que, bueno, pues en fin, todo el mundo quiere innovar, ¿no? Todo el mundo quiere transformar su institución, su organización. Todo el mundo estamos como en esta carrera. Y si acaso además esto se ha visto acrecentado en los últimos tiempos porque bueno, pues la pandemia ha supuesto además un acelerón importante, ¿no? Nosotros partimos de una idea base, de una idea fuerza, y es que muchos de estos intentos de innovación, de estos planes estratégicos, de estos planes de modernización fracasan porque se centran en coger una metodología aislada que funciona en un lugar y trasplantarla en otro. Y esto, a medio o largo plazo, a veces, bueno, pues falla. Falla porque de repente esa planta que tú has trasplantado, bueno, pues tiene un jardinero diferente, tiene unas horas de sol diferente, tiene un tipo de tierra diferente, tiene una salinidad diferente. Bueno, en fin, es un poco la metáfora, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues estamos comprobando o estamos en la teoría de que es interesante no pensar en metodologías aisladas, sino pensar de forma contextual, de forma sistémica, pensando en el ambiente, en reproducir un poco las condiciones ambientales y contextuales donde se desarrolla, donde germina esa innovación. Esto además es especialmente interesante en un escenario de alta complejidad con desafíos y retos civilizatorios a los que nos enfrentamos del orden del cambio climático, de la ciudadanía digital, de la, en fin, digitalización del empleo y la economía, o ahora de la pandemia, o en fin, o el contexto de los Next Generation, ¿no? Esta aproximación sistémica al ámbito de la innovación exige, por lo tanto, que pensemos en cómo son estos ecosistemas, ¿no? Y es algo contraintuitivo, porque es más sencillo pensar en una metodología que pensar de forma sistémica, que pensar en constelaciones, que pensar en redes, ¿no? Y esto implica que nosotros hemos hecho, bueno, pues un trabajo a través de un requerimiento que nos hizo la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado, en un informe que hemos ya llamado Instituciones que Aprenden, hemos hecho un trabajo de aproximación y hemos hecho 3 cosas. 2 de ellas las reflejamos en el informe y una no lo hacemos, pero la reconocemos a posteriori porque está ahí. La primera es acudir a la gramática de la ciencia de redes, que es una ciencia muy transdisciplinar, muy diagonal, ¿no? De la informática, la sociología, las matemáticas, en fin, muchas disciplinas abordando esta idea de las redes y su gramática que habla de hubs, de nodos, de enlaces, de distancias, de densidad de red, ¿no? Son un montón de nociones que nos ayudan a pensar las organizaciones como redes. Y esto es interesante porque de lo que estamos hablando es de cómo hacemos una transición de organizaciones tradicionales, jerárquicas, cerradas, compartimentalizadas a organizaciones en red, abiertas, democráticas, transversales, porosas, empáticas. La segunda cosa que hemos hecho ha sido analizar 105 metodologías de algunos de los ecosistemas más famosos del mundo, estos que conoce todo el mundo de, en fin, la MIT, Stanford, etcétera, y ver, estrujando mucho, qué denominadores comunes hay en esos ecosistemas, ¿no? Pensar en bosques más que en árboles. Y la tercera fue acudir un poco a la ética hacker, que desde hace ya muchos años nos viene inspirando con algunos de sus principios, y que es porque la ética hacker nace de forma ejemplar en fin, en la lógica de la red, ¿no? Y por lo tanto es como muy inspiradora. Con todo ello, creamos el hexágono de la innovación pública, 6 vectores que sintetizan este proceso de transformación, de transición de las organizaciones tradicionales jerárquicas a las organizaciones en red abiertas. Open, que tiene que ver con abrir, con crear conversaciones bidireccionales, no monólogos, sino conversaciones fluidas en 2 direcciones. Trans, que tiene que ver con la perspectiva transdisciplinar, transversal,
juntar a los improbables, mezclar, ¿no? Hibridar, hacer en ese sentido, en fin, encuentros inesperados de gente que normalmente y de disciplinas, pero también de sectores, de ámbitos, lo público, lo privado, lo local con lo global, en fin, el aprendiz con el experto, lo fast que tiene que ver con la agilización, pero también con el acortamiento de las distancias y con el aprovechamiento del tiempo desde otra perspectiva, lo proto que tiene que ver con los prototipos, trabajar sobre productos mínimo viables, sobre proyectos en beta, sobre maquetas. Y esto es muy interesante porque nos permite alinear las visiones. Creo que ayer se habló mucho de laboratorios distribuidos, que está muy en esta órbita, ¿no? Alinear las visiones de algo tan abstracto, que suele ser la innovación, en algo concreto, en algo operativo, que es ese prototipo, ¿no? Un prototipo que puede ser una maqueta, puede ser una app o puede ser un manual, ¿no? Lo co que tiene que ver con lo colaborativo, tejer comunidades, en fin, la inteligencia colectiva, etcétera, y lo tech, que es lo digital, que es lo más evidente y que desde mi punto de vista reclama poner a las personas en el centro de la tecnología y pensar los centros, los espacios, los equipos, los funcionarios, los servicios públicos como potenciales hubs hiperconectados. Y bueno, y por terminar y estar on time, decir que la primera experiencia en la que utilizamos de forma consciente en el código genético estos 6 vectores fue precisamente Frena la Curva, que bueno, pues fue esta plataforma de innovación abierta que nació en Aragón, acabó implicando a 300 organizaciones, laboratorios, hackers, empresas, etcétera, y más de 2.000 personas participando en 103 proyectos piloto, más de 20 países y bueno, pues una pasada, ¿no? Ahí lo dejo. Muchas Sí, gracias, Alicia. seguramente haremos alguna pregunta sobre Frena la Curva en la siguiente ronda. Gracias, Raúl. La verdad es que es muy interesante y muy inspirador, yo creo, ¿no? Es una fórmula, una forma de plantear las cosas muy innovadora, obviamente, y que, pues oye, puede aportar mucho a los modelos tradicionales. Igual también entiendo, luego te lo preguntaremos, pero que podemos ir escalando. Ahora, si te parece, José Antonio, nos gustaría que nos contaras o que compartieras con el resto con todas las personas que nos están escuchando, este proyecto que Cepain y tú, con otros agentes involucrados, entre los que FESAVID pues también nos encontramos, ¿no? Y que pensamos que puede tener o que debe tener, ¿no? esa visibilidad en las bibliotecas públicas. Son esos espacios de ciudadanía digital que estáis proponiendo y que además yo creo que muchos de los que nos están viendo han leído o han por lo menos tenido información con las notas de ThinkEpi, con todos los mensajes que hemos compartido en Iguetel sobre este tema. Entonces, te pediría un poco que nos contaras las cuestiones más relevantes de estos espacios de ciudadanía digital y de este proyecto que estáis intentando proponer. Sí, muchas gracias, Alicia. Pues esto surge de que desde el año 2017 estábamos desarrollando un proyecto llamado Proyecto Iris para intentar enseñar en los institutos de enseñanza secundaria el derecho a la información, la transparencia, procesos de participación con los estudiantes, porque teníamos la idea de que cambiar la sociedad y que las generaciones futuras tengan posibilidades, pues depende también de que sean capaces de tomar la voz, ¿no? Y que se les dé voz. Y en ese sentido, pues teníamos un proyecto que llamábamos IRIS para intentar enseñar esos valores en los institutos de enseñanza secundaria de la región de Murcia, en colaboración con Cepain, en colaboración con el Consejo de la Transparencia de la región de Murcia, que presidía un señor recientemente fallecido por COVID, José Molina, implicadísimo en ese compromiso ciudadano de transformación de la sociedad y de mejorar la calidad de la democracia. Entonces, en 2020 vemos que pues está el Plan Nacional de Competencias Digitales, la Agenda Digital España 2025, está la Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía, está el Plan Europeo de Educación Digital 21-27 y vemos pues que es como un momento de intentar que las formaciones en derecho a la información que hacíamos se extendieran y que intentáramos aprovechar como colectivo bibliotecario y como red española de bibliotecas públicas las oportunidades que el Plan Nacional de Competencias Digitales parece que nos da para implicarnos en la capacitación digital de la ciudadanía y a través de ello pues mejorar nuestras infraestructuras, modernizarlas, incorporar mejores aspectos tecnológicos para ese proceso de contribuir a la educación digital.
Entonces, a partir de ahí empezamos a... Bueno, aparte de esto, pensábamos que está muy en la línea con lo que dice la Estrategia Bibliotecas y Agenda 2030 del Grupo de Trabajo del Ministerio de Cultura, también el nuevo manifiesto de la IFLA de Bibliotecas Públicas para 2021, que se está elaborando, dice que la alfabetización y la formación en competencias mediáticas e informacionales debe ser el servicio básico de las bibliotecas para podernos equipar como sociedades democráticas informadas. El Plan Europeo de Educación Digital 21-27 dice que las bibliotecas tienen que aliarse con otros espacios culturales y con el sistema educativo, desde el infantil al terciario, a la universidad, las universidades populares, la educación vocacional, en ese plan conjunto, en una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, preparar una generalización de la competencia digital de la ciudadanía, con un enfoque también inclusivo, de compensación de la brecha de género, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva intentamos pues, hacer una propuesta para que se pueda visualizar cómo podrían ser esos espacios de ciudadanía digital si lográramos implantarlos en las bibliotecas, ¿no? Y sobre todo, a su vez y a través del Plan Nacional obtener la financiación, porque recordemos que el Plan Nacional de Competencias Digitales tiene 3.750 millones de euros hasta fines de 2023 para desarrollar tanto la formación de la fuerza de trabajo como la transformación digital del sistema educativo y esta capacitación digital del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y el plan establece unos centros de capacitación digital que debe haber. En principio los ubica en los centros de formación profesional, pero también cita que los servicios públicos autonómicos y locales deben contribuir, pues como anteriormente los telecentros o las aulas mentor, a estos procesos de capacitación digital. Ese proceso de diseño de espacios de ciudadanía digital, pues los hacemos en colaboración con personas de grupos de investigación de la Complutense, de la Jaume I de Castellón, también de Murcia, de didáctica de las ciencias sociales, de biblioteconomía, también se implica pues claramente FESAVI, del Grupo de Trabajo de Bibliotecas y Agenda 2030, la Federación Española de Municipios y Provincias. Son agentes que tienen que colaborar para que podamos trasladar y hacer real esto que si no podría ser un cuento de la lechera, pero que es una transformación muy importante si somos ambiciosos y en pensar a lo grande para ese esfuerzo, ¿no? Y estos espacios de ciudadanía digital intentamos quitar la idea de sala de ordenador con ordenadores en línea frente a un monitor y una pantalla y un tutor que reproduce una serie de pasos o de un procedimiento para una formación instrumental, sino que pretendemos que tengan 4 dimensiones, como espacios modulares, flexibles, que permitan el trabajo individual de mentoría peer-to-peer, pequeños trabajo de pequeño grupo, formación en círculo, y que tengan, pues por una parte, sí, unos espacios para trabajar con la ciudadanía en procesos de participación ciudadana, igualmente unos espacios para la innovación social y también para la creación artística y cultural, un espacio de inclusión digital que den servicios vinculados a la prevención de la brecha digital y luego también pues, unos planes de formación en competencias digitales con ese sentido no instrumental, sino, bueno, hemos diseñado un montón de formaciones, diseñado por ahora nada más que muy escuetamente, estamos en ese proceso de elaboración, un conjunto de formaciones vinculadas a lo que llamaríamos alfabetización informacional en un sentido amplio, pues saber usar críticamente la información, evaluarla, conocer los aspectos éticos de la información, el uso seguro de las redes, la capacidad de gestionar la propia información personal y organizarla. Luego también lo que es la alfabetización informacional, el uso de la información en el contexto digital, pero en los contextos de la vida, ¿no? La alfabetización digital en salud, en economía, en aprendizaje, en ciencia, en familia, en desconexión digital, en prevención de las dependencias digitales. Otras, pues, sobre el ejercicio ciudadano en el contexto digital, pues, formaciones en e-transparencia, en e-construye para el desarrollo y la colaboración y la creación de contenidos, formaciones en e-sostenibilidad, la alfabetización ambiental,
alfabetización digital para la igualdad, etcétera, ¿no? Luego también unas formaciones, pues pensando en colectivos en riesgo de exclusión social, desde la formación digital más básica, la formación en recursos, por ejemplo, para acceso a derechos básicos, en e-vivienda, en e-empleo. Y luego también, pues, una serie de programas de formación de formadores, pues, para los mediadores en el aprendizaje, los dinamizadores de esos espacios, solidarios, transforma, agentes de transformación social. Y bien, después de estos programas de formación habría unas acciones destinadas a fomentar los espacios de encuentro, uno hemos llamado E-Activa, para favorecer acciones cuyo eje central sea fomentar la participación ciudadana en el contexto digital a través del desarrollo de procesos por parte de la propia ciudadanía del entorno local de estos espacios, ¿no? Otras acciones vinculadas a construir relatos alternativos a los discursos de odio, a la prevención de los estereotipos, luchar contra la desinformación, unos proyectos de trabajo de memoria para trabajar la memoria local y la memoria histórica, el desarrollo de colecciones digitales en torno a lo local. Los espacios que hemos llamado E-Innova, de innovación social y cultural, pues para el desarrollo de contenidos, otro se ha llamado E-Crearte, E-Lab, centrado un poco en laboratorios ciudadanos, E-Voz, un poco en el desarrollo de contenidos audiovisuales y sonoros. Y finalmente, pues un programa, una dimensión de estos espacios sería llamado E-Incluye o algo así, que tendría como un programa de media de dotación y préstamo de larga duración de tecnologías a personas sin recursos, guía, orientaciones sobre qué itinerarios seguir en función de la situación o los conocimientos digitales previos de cada persona, y un e-comparte dedicado a mentorías un poco personalizadas de formación con apoyo de cibervoluntariado, ¿no? La idea es que estos espacios de ciudadanía digital pues tengan un enfoque que se oriente al aprendizaje bastante lo más integral e integrador que se pueda, que se base en la práctica, que se base en las necesidades específicas de los contextos de la vida de las personas participantes, que se centren en las comunidades de práctica, en la práctica de la resolución de problemas, en una perspectiva intercultural, etcétera, ¿no? Ese sería un brevísimo resumen de esto, que es una propuesta no cerrada, que hemos estado trabajando, como os hemos dicho, en función de la experiencia previa que iniciamos en el proyecto E-Iris, ahora lo estábamos intentando llamar E-Iris, ¿no? Y que está abierta a la incorporación de los contenidos, las propuestas, etcétera. Estos días, en los debates que hemos tenido al publicar la propuesta en iWetel, pues se nos ha hablado de la incorporación de nuevos programas, se nos ha hablado también de la implicación de las bibliotecas escolares, de las bibliotecas universitarias, de la transversalidad de las propuestas, etcétera, ¿no? Y pues lo que tenemos el reto es de convencernos de que podemos pensar a lo grande y o bien vía como PERTE, estos programas especiales que están incluidos en el plan España Puede, como a través de las convocatorias que salgan en el ámbito autonómico y local, pues conseguir aprovechar la oportunidad como bibliotecarios y como bibliotecas de conseguir implicarnos para protagonizar más esta capacitación digital crítica, reflexiva, intencional de la ciudadanía, y que a su vez sea una mejora para la visibilización de los servicios bibliotecarios y para nuestra dotación de infraestructuras, ¿no? Porque también estamos un poco trabajando en presupuestar lo que costarían estas unidades a través de la colaboración, en este caso, de un socio tecnológico, que el que hemos tenido la ocasión de colaborar ha sido Vodafone, ¿no? Hasta ahí un poco me quedaría con ese breve relato de la propuesta. No sé si te mucho. No, bueno, yo creo que ya sabes que pienso que ese proyecto es imprescindible y que el sueño lo tenemos que proyectar todo lo más ampliamente que se pueda, pero si ahora Giancarles me hacía caras, me decía, ojo, si eso se hiciera en todas las bibliotecas, pues esa es la idea, ¿no? Que se haga en todas las bibliotecas para de verdad garantizar el acceso a la información significativo y una vida de verdad democrática plena de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y ya por último vamos a conocer la experiencia de mano de Fermín, Missions Valencia,
que además es una experiencia que ya es una realidad, ¿verdad, Fermín? Y además ya reconocida y premiada si ya no estoy equivocada, ¿no? Así que no sé, ¿nos podrías contar un poco, Fermín, qué es Missions Valencia, cómo se ha gestado, cómo lo vais a articular, cómo estáis poniéndolo en marcha? Cuando quieras, Fermín. Bueno, sí, la verdad es que, vamos, no me atrevería a decir que es una realidad de trabajo, ¿eh? No sé si me atrevería a decir que es una realidad, digamos, de despliegue total. A ver, a nosotros nos gusta definir Missions Valencia 2030 como un experimento de ciudad, que propone una forma de gobernar la innovación en la ciudad, no solo para el ayuntamiento, ni mucho menos, o para su ayuntamiento, ¿no? Sino para todo el ecosistema de la ciudad. El sector privado, la academia, los centros de investigación, los institutos tecnológicos, la sociedad civil. El modelo de las 4 hélices que hemos ampliado también a una 5ª hélice con los medios de comunicación, que vemos que es importante, porque esta iniciativa nace de la inspiración de una mujer que entendemos que es brillante en su campo, Mariana Mazzucato, y de la apuesta que hace la Comisión Europea por reorientar todos los esfuerzos para la próxima década en materia de investigación e innovación orientada a misiones que mejoran la vida de las personas. Esa iniciativa, que nace en el 2018 finales y que nosotros estudiamos principios del 2019, es un poco la base de este modelo de gobernanza, ¿no? Esta forma o esta propuesta de ciudad, ¿no? El proyecto de ciudad. Al final, en las fuentes, es decir, los 3 errores o aprendizajes del pasado que la Comisión Europea reconoce que ha tenido en materia de investigación e innovación en los últimos 10 años, eran 3 aprendizajes que nosotros veíamos en el día a día de nuestra actividad. Nos dedicamos a la innovación en el servicio y en las naves, en el Centro de Innovación Social y Urbana de la ciudad, donde trabajamos día a día, y eran 3 aprendizajes del pasado que nosotros nos veíamos muy reflejados. El primero de ellos era que la ciudadanía no percibía que todo el esfuerzo que se había hecho desde el lado público en materia de investigación e innovación había mejorado sus vidas. Lo cual pues era algo muy significativo y sobre todo aquellos que estamos en el lado público, pues algo que nos preocupaba, ¿no? Es decir, todo ese esfuerzo no acababa percibiéndose en una mejora de la vida, ¿no? El segundo aprendizaje que nos basamos, y de ahí nace Missions, es que hay demasiada distancia entre los grandes retos de la humanidad, los ODS, y luego los proyectos de investigación e innovación que hacemos para atenderlos. Hay tanta distancia que nos perdemos por el camino. Y el tercer aprendizaje que pretendemos corregir, que Europa pretende corregir nosotros como campo de pruebas, porque hemos postulado a Valencia como campo de pruebas para hacer eso, es que en el pasado se elegían previamente los sectores, las actividades, los verticales sobre los cuales investigar e innovar. Y cuando uno elige previamente sobre dónde tienen que venir las fuentes de solución, probablemente descarta otras fuentes de conocimiento que tengan la solución a grandes problemas y complejidades a las que nos enfrentamos. Bueno, pues esos 3 errores del pasado, aprendizajes del pasado, sirvieron para formular unas propuestas europeas que hemos aterrizado en la ciudad de Valencia como Missions Valencia 2030, que consiste básicamente en definir, en codecidir una serie de misiones para la ciudad, y sobre esas misiones, muy semejantes a la misión en su momento de ir a la Luna, ¿no? O de poner el hombre en la Luna y volver vivo de vuelta, ¿no? a la Tierra. Bueno, pues algunas de ellas son hasta, yo creo que más complicadas que esa hoy en día. Pues alrededor de esas misiones sumar voluntades de esas 4 hélices, de esas 5 hélices, inversiones, innovación, talento, para atender en lo que llamamos una constelación de proyectos de investigación e innovación que puedan estar orientadas a un conjunto limitado de misiones que tengan un claro impacto en la mejora de las vidas de las personas y que sobre todo las personas entiendan. Esos Missions Valencia 2030, y en el momento en el que nació de unas reflexiones importantes con el ecosistema. Durante el 2019, en el 2020 consensuamos políticamente gobierno y oposición la aprobación de este marco y de proyecto de ciudad para ofrecerla al ecosistema.
lo cual la verdad es que yo me atrevería a decir que ese consenso político de gobierno de oposición solo fue posible porque había un consenso previo de las 4 élites trabajado y abierto, porque hoy en día ya sabemos que no estamos en escenarios de consensos para nada. Y sobre eso hemos articulado una serie de alianzas y embajadoras y organizaciones embajadoras de las Missions que pertenecen, insisto, a ese sector privado, a esa academia, a esa sociedad civil, a esos medios de comunicación y a las propias instituciones, pues para poder albergar las misiones. En el momento actual en el que estamos, tenemos una de las 6 misiones aprobadas, que es ser una ciudad climáticamente neutra, antes del 2030, entendiendo climáticamente neutra lo que la Comisión Europea afirma, porque sabemos que son transiciones sistémicas que solo se conseguirán si empezamos ya en el 2050. Y hay un catálogo de posibles misiones para Valencia, elaborado por digamos, en base a ese consenso social y político, para que la política por consenso elija hasta 3 y la sociedad, por elección participativa de la sociedad, elija otras 3. Hasta un total de 6 misiones para la ciudad de Valencia que orientarán los esfuerzos de investigación e innovación de, al menos los nuestros, y de todas aquellas voluntades que podamos sumar alrededor de este concepto de innovación orientada a misiones que mejoran la vida de las personas. Vale. Muy bien. Pues si os parece, presentadas un poco y presentadas también entre vosotros, ¿no? los proyectos que habéis presentado, a mí me gustaría que nos hiciéramos preguntas o que nos lanzáramos preguntas entre nosotros. Igual podemos dejarle que rompa el hielo Joan Carles, que está aquí, ¿no? y que lance esa pregunta, pero luego vosotros sentiros libres, ¿no? de decir, quiero preguntar, José Antonio, Fermín, Sergio, Raúl, quien sea. Yo, la pregunta y la intervención es obvia. Esto es lo que está pasando. Esta es la realidad social que está cambiando. Por lo tanto, este último panel tenía esa reflexión de buscar alianzas y de saber cómo, si la sociedad radicalmente ha de ser distinta, cómo podemos intervenir los profesionales de la información para modular ese tipo de sociedad. Porque lo ha dicho muy bien Sergio, la gente quiere vivir y quiere vivir mejor y quiere vivir en una sociedad agradable, afable y quiere, no sé si hablar, pero que sea escuchada. Por lo tanto, es muy importante porque hemos centrado, sobre todo José Antonio, en la parte que es muy importante, es nuclear, de la red de profesionales de la información, de la red de biblioteca, como conectores de nodos de sociedad, como esos grandes conocedores de la realidad, que algo que parece que no tiene importancia, pero que es vital, que es la vida del barrio, de las necesidades, de saber cómo poder expresarse, y eso es importante, ese acceso al servicio, pero hay otra parte que es la que está comentando un poco más Raúl y Fermín, que es la sociedad como productor de esa nueva sociedad. Es decir, sabemos lo que pasa cuando el control de los datos, de la información, es centralizado. Lo utilizan empresas tecnológicas y normalmente no van a favor de las personas. Estamos hablando de un modelo en el que el conocimiento, la información, el patrimonio informacional de nuestra sociedad ha de ser nuestro, ¿vale? ¿Y qué rol vamos a poder jugar, o cómo lo veis vosotros desde estas perspectivas más transversales, el rol que pueden jugar los profesionales de la información, los gestores de bibliotecas, los profesionales de archivo, para crear y mejorar ese patrimonio informacional con el objetivo de mejorar la vida de las personas y de la sociedad que nos envuelve? Ahí Casi está nada. La pregunta. ¿Quién se atreve? ¿Quién arranca con la respuesta? Estamos orgánicamente mal posicionados, estamos mal mirados, ¿qué tenemos que hacer? Los políticos no nos tienen en cuenta, vosotros decís, no, es imprescindible la información, al tajo. ¿Cómo vamos a solucionar esto? A mí, si me dejáis empezar, Alicia, Joan Carles, yo creo que la administración pública necesita un shock de
modernización, ¿no? De digitalización. La buena noticia es que esta revolución ya está en marcha. O sea, aquí no venimos a inventar la rueda. Lo del hexágono no es una cosa que nos hayamos inventado, sino que esto ya está sucediendo. Las instituciones ya se están abriendo, ya están generando dinámicas de colaboración, de co-creación, ya se están agilizando, ya están trabajando sobre prototipos. Aquí se han contado muchos ejemplos, pero hay muchos otros que incluso no son tan sofisticados. Y eso es una buenísima noticia. Esa revolución tiene que venir de participación ciudadana, de gente que está fuera, de esa energía social que puebla alrededor de las instituciones, pero no nos engañemos, también puede venir de dentro, y aquí yo apelo a ese movimiento que hace ya años definimos en un libro como el Hacking Inside, ¿no? Esta ética hacker, esta pulsión hacker desde dentro, de funcionarios y empleados públicos con una energía y una pasión desbordante que normalmente llamamos vocación de servicio público, pero que ha de transformarse, bueno, pues en fin, en ganas de mejorar, de hacer más eficientes, más empáticas, más potentes, más pasionales, más emocionantes las administraciones. Y creo, y además, que esta revolución, que es una revolución molecular, que no es una revolución violenta, sino seguramente le podemos llamar una reforma molecular y por lo tanto tiene un tamaño que no asusta, aunque insiste en que es revolución. ¿Será documentada o no será, no? Esta revolución o está documentada o no será. Y yo creo que ahí tenéis un papel fundamental. Los bibliotecarios, los documentalistas, los archiveros, los comunicadores, me parece fundamental. Y detecto, y con esto dejo aquí la idea, de que paradójicamente hay mucho más hacker inside, entre este colectivo que vosotros representáis y que, por ejemplo, el de los informáticos, que yo no sé por qué, en general, en la administración, suelen ser bloques bastante reaccionarios al cambio. Lo percibo en los maestros, lo percibo en los bibliotecarios, lo percibo en los documentalistas. Hay algunos que a lo mejor por vuestra tradición enfocada al conocimiento, a abrir conocimiento, a reproducir conocimiento, tenéis en general, ¿no?, este ADN hacker que yo creo que es fundamental. ¿Alguien más quiere contestar? Bueno, a ¿Fermín? mí me gusta... Sí, yo por alusiones como informático, ¿eh? No, es broma, no voy a abrir ese debate. Fijaros, entiendo lo que dice Raúl, pero yo no sé si el ritmo del hacking en el que podemos hacer y de las barreras que tenemos que enfrentar, muchos de los que estáis aquí escuchándonos, muchas personas que estáis aquí escuchándonos y que os sentís reflejados en esas palabras de Raúl, ¿no? De efectivo, el movimiento desde dentro, es decir, esas reformas, esa modernización, ese cambio no va a venir publicado en un BOE, eso tiene que ser de dentro hacia afuera. Pero yo últimamente empiezo a pensar que el ritmo que vamos a poder hacer eso no va a ser suficiente para atender los cambios sociales que tenemos y que estamos enfrentando. No sé si unas soluciones incrementales en las administraciones públicas ya son suficientes. Yo creo que yo apostaría más por soluciones de shock, o sea, por soluciones de reinventar ciertas cosas, porque es muy difícil hoy en día, y atendiendo un poco a lo que decía Juan Carlos, que las esferas directivas, las esferas de decisión, las esferas de influencia, es decir, yo como servidor público, pues obviamente siempre admito que tengo cierta influencia sobre los equipos de gobierno para los que trabajo, es decir, en opinión, no están copados por ciertos perfiles que hoy en día son absolutamente necesarios, es decir, y que hay en cualquier otro sector y actividad, ¿no? Y eso solo se puede hacer con grandes reformas, es decir, de nuestra administración. Tengo el miedo de que, compartiendo todo lo que dice Raúl, la velocidad y las barreras a las que tenemos que atender los que estamos dentro, intentamos hackear el sistema, sean tantas y sean tan grandes que nos limiten realmente la posibilidad de amoldar el sector público a la velocidad que hay que amoldarlo y a la flexibilidad que hay que amoldarlo cuando la sociedad exige lo mejor de nosotros mismos. Y ahí tengo mis dudas, y vamos, refrendando lo que dice Raúl, pero matizando de si solo con el espíritu hacker va a ser suficiente, ¿eh? Yo creo que necesitamos algo más, ¿eh? Bueno, ayer estuvieron hablando también del espíritu hacker. No lo digo. Sergio quería hablar. Sí, Sergio. Sí. A ver, yo aparte de estas transformaciones internas más que evidentes y que creo que, como bien señalan tanto Raúl como Fermín, existen dentro, creo que la administración tiene que ser capaz de generar un vínculo emocional con la ciudadanía y creo que ese es un problema muy grande y que lo hemos vivido este año de una manera muy curiosa, ¿no? Yo, estando fuera de España,
me parecía muy, muy emocionante pues todo el tema que veía de la gente que salía a aplaudir y demás, salía a aplaudir a gente que literalmente estaba arriesgando su vida por servicio público y se le ha reconocido, pero sin embargo nos han durado los aplausos un tiempo X, ¿no? Y es normal hasta cierto punto porque la situación de la pandemia es dramática y hay agotamiento y hay fatiga y hay una frustración enorme y todos hemos visto muy afectadas nuestras vidas, pero por otro lado también ha sido fruto de una serie de dinámicas en las que la administración se ve un poco arrastrada, ¿no? La politización, hay administraciones o grupos de empleados públicos que se consideran más de izquierdas o más de derechas, y la competencia de auténticas maquinarias de comunicación, no solo de los partidos, sino del sector privado. Mirad una cosa, yo, estando aquí, no es por hacer la pelota a archivos y a bibliotecas, yo que me saqué la carrera sin comprarme un puñetero libro porque no tenía dinero y me saqué la carrera con bibliotecas, me he tirado un montón de tiempo cuando me he hecho un adinerado heredero, como quien dice, comprando libros de Amazon hasta que con mis hijas fui a la biblioteca y volví a entrar en la biblioteca y Amazon está perdiendo un cliente en ese sentido, ¿no? Creo que el servicio público necesita, y creo que me gusta mucho tanto la idea de Frena la Curva como el modelo HIT, como las misiones de Valencia, de la capacidad de crear una vinculación emocional, de que lo público es público porque es de todos, ¿no? Y de esa capacidad de atraer a gente para participar de manera activa, que creo que es quizás el gran problema, ¿no? Que ¿para qué participar si no me importa tanto o si no tengo tanto interés como para hacer esto? Al final acaba participando la gente que está más motivada, que no tiene por qué ser ni el total de la gente, ni la opinión más representativa, ni nada, simplemente la que está más motivada. Claro. No sé si queréis o alguien quiere... José Antonio, quedabas tú por si querías contestar y si no, y queréis preguntaros entre vosotros también, tenemos tiempo todavía, si no me equivoco, así que... José Antonio. Quería conectar con lo que ha dicho Sergio respecto al por qué participar, ¿no? Con una breve reflexión y conectaría pues haciendo ya una pregunta, si os parece bien. La cuestión es que participar creo que es creer en los bienes comunes y en lo común, ¿no? Y ese es el problema, porque es creer en lo común es lo contrario de lo que predica la racionalidad neoliberal predominante, ¿no? Que de cada persona hace un recurso humano valorable por lo que obtiene y que nos lleva a una situación de individualismo, ¿no? Entonces, tenemos que revertir. Antes, la mesa redonda anterior de los profesionales de los archivos reivindicaba esa defensa de la democracia y esa no neutralidad de los profesionales de la información en general. Y yo pienso que eso es así, que contribuir al desarrollo de la participación, a que tenga sentido, es algo muy importante para la mejora de la sociedad y de lo común, ¿no? Y que como profesionales de la información, los bibliotecarios, los archiveros, somos personas de confianza. Las personas piensan que cuando nosotros les informamos no es para manipularlos, que cuando ofrecemos un espacio de participación no es para un uso propagandístico, para instrumentalizarlos, sino que es con una voluntad sincera de que sea relevante y útil el proceso participativo que lleven a cabo y que lo puedan desarrollar desde sus propios intereses. Y a su vez predicamos con el ejemplo, intentando que también en nuestras bibliotecas, por ejemplo, el desarrollo de los servicios se pueda adaptar a las iniciativas ciudadanas de participación sobre ellas que podemos ofrecerles, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que aprovechar nuestra confianza para hacer creíble y hacer más interesante la motivación por la participación ciudadana, ¿no? Ese sería mi comentario. Y respecto a la pregunta, los espacios de ciudadanía digital de los que antes os he hablado, nosotros hablamos de participación en un entorno y en un contexto presencial. Es posible que también se desarrolle o se traslade luego al contexto digital, pero en principio hablamos de espacios de ciudadanía digital para procesos de innovación y de participación en contextos presenciales. Y os querría preguntar cómo veis las herramientas digitales en los procesos participativos,
potencialidades y también los riesgos que puede haber en esos procesos participativos cuando se desarrollan en el contexto digital. Pues no sé si, Sergio, ¿quieres contestar a José Antonio? Bueno, sí, encantado. Pues bueno, las herramientas en sí mismas, ahora mismo se pueden hacer un montón de cosas con herramientas digitales. El problema es si vemos la plataforma de participación como un producto, como un servicio, ¿no? Como producto y como servicio tiene una limitación importante y es que en términos reales, la mayoría de las veces estas plataformas de participación son productos fallidos, tienen un ciclo de vida muy corto, se vota o se participa en un periodo de tiempo muy limitado y se llega a un público muy de nicho que puede estar muy desequilibrado o que suele estar muy desequilibrado, ¿no? Si ves los estudios que hay, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid sobre Madrid Participa, que es una experiencia pionera y con unos resultados prometedores, te encuentras que la participación tiene un punto álgido muy poco después de lanzarse y que funciona a través de pequeños grupos y demás, más o menos fieles, más o menos organizados, lo que acaba haciendo que si el producto de la participación es integrar a mucha gente y darle cabida, pues desde luego no está funcionando, ¿no? No sé cómo habría que hacer las herramientas del futuro, pero sí que creo que tendrían que tener un poco más de capacidad de captación de público, de mayor diversidad y sobre todo tener mucho cuidado con que ahora mismo estamos viviendo el tiempo prestado de que nadie está intentando aprovechar, o solo ha habido casos muy marginales, la débil participación de estas herramientas para un beneficio propio. Precisamente en Madrid Participa hubo una cierta polémica porque en el proyecto de reforma de la Plaza de España, un estudio de arquitectura estuvo haciendo campaña, no vamos a decir ilegalmente, pero sí paralegalmente o desde luego de manera no prevista para afianzar su candidatura en el proyecto de la reforma de la Plaza de España. Lo hicieron de una manera un poco amateur y un poco tal, pero yo supongo que en la medida que el botín sea más grande podemos encontrarnos situaciones más graves y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Estoy muy a favor de las herramientas de participación, pero primero tienen que ser más expansivas y luego tenemos que encontrar la manera de evitar un hackeo, en este caso negativo, de agentes que pueden tener medios y que en un momento dado pueden ver la manera de instrumentalizar como participación lo que es una operación de marketing de mercado dentro de tal, ¿no? Y bueno, esto es casi lo fundamental que puedo decir. Jolín, no, la verdad es que plantea muchas cuestiones. A mí, casi que una de las cosas que más me interesa de todo lo que se ha dicho hoy, o la reflexión un poco que sí que tengo, es que como profesionales, ¿no? Ya veníamos diciéndolo mucho tiempo, necesitamos salir de nuestros edificios, salir de nuestras paredes, por decirlo así muy rápido, invitar a entrar siempre, por supuesto, pero también salir y sensibilizarnos y ser también, hay otra parte pues eso, de activos, ¿no? De movilizar, ¿no? Ser motores también, y esa es otra de las palabras que últimamente también hemos oído mucho, ¿no? Las bibliotecas o los archivos como motores de esa parte de la transformación, pero eso haciendo autocrítica un poco, y aquí vamos a ser también sinceros, no sé si todos esos funcionarios, profesionales, que estamos por esa labor o con esa misma visión, ¿no? de que tenemos mucho papel fuera, tenemos mucho papel dentro, pero también tenemos mucho papel fuera, más papel fuera, ¿no? Y eso es algo que es interesante. En mayo, cuando nos encontremos en Alcalá de Henares, habrá un taller de participación política y yo, ya que estáis aquí y que habéis contado esas experiencias, a mí me gustaría que para ir cerrando, porque ya nos quedarán unos 10 minutos, no llega, o sea que pues también que nos pudierais ofrecer o recomendar
¿no? ¿Cómo podemos empezar a ser activos? ¿Cómo podemos tirar del hilo? ¿Qué alianzas buscamos? ¿No? Porque igual si de aquí a mayo tenemos un mes para ser un poquito, para informarnos, ¿no? Y llegar al taller con material o ser de verdad, que ese taller sea productivo y ese decálogo que proponía Joan Carles, que tenemos que en este eje tenemos que llegar a hacer en mayo. Pero aprovechando que estáis aquí, me gustaría que nos dijerais qué pistas, por dónde tiramos, qué nos recomendaríais a los profesionales desde vuestra perspectiva para precisamente justo esto que estamos haciendo, ser de verdad también partícipes, aliados y motores de ese cambio y de esa innovación. Si os parece, si queréis, por orden de intervención, Raúl, ¿qué nos recomiendas? Aparte de leernos con detenimiento ese modelo y conocer bien ese modelo. Ya hemos consensuado que archivos fuera de cultura, bibliotecas en órganos más de decisión, más centralidad, así que a partir de ahí, vosotros. Raúl. Mira, te lanzo algunas ideas rápidas, telegráficas y algunos ejemplos muy brevemente, ¿no? La primera idea es que la participación ciudadana no puede ser aburrida. No puede ser una cosa de personas con mucho tiempo libre, súper activistas, en fin, esa utopía es solo para unos poquitos, ¿no? La participación ciudadana tiene que ser de mayorías y tiene que ser expansiva, como decía Sergio, pero tiene que ser divertida, tiene que ser una experiencia. En ese sentido, tenemos que fijarnos también en quien triunfa a nivel de marketing online con proyectos con experiencia de usuario. La participación ciudadana te tiene que coger en tu vida diaria, ¿no? No al revés, no que paralices tu vida diaria y tengas que ir a participar, porque entonces seguiremos hablando de una participación muy pequeñita. Y una tercera idea muy breve es que a lo mejor nos empeñamos en interpelar a las personas, a los ciudadanos, para procesos participativos demasiado técnicos, demasiado amplios como una ley, y sin embargo lo pequeño que es el diseño de la biblioteca del barrio, donde ellos sí que tendrían una escala y un papel muy directo, ciudadanos, vecinos, niños, niñas, podrían definir. Mira, así, muy en flash. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Codiseño de Servicios Públicos, que mezclamos diseñadores, funcionarios y usuarios y ciudadanos. Tenemos un proyecto que se llama Gobierno Fácil, donde personas con discapacidad mental y problemas de salud mental nos ayudan a diseñar mejores formularios, pero no para ellos, sino para el resto de las personas, ¿no? Para hacerlos más sencillos. Tenemos Aspasia, una comunidad que repiensa la participación en clave feminista. O tenemos, por ejemplo, ahora VisualGov, que es un sistema de rendición de cuentas que hace atractiva la democracia, que hace atractivo el chequeo, ¿no? De lo que está haciendo el gobierno. U Open Kids, que va de participación infantil. En fin, son algunas de las líneas de trabajo que yo creo que, o Hate Blockers, por ejemplo, uno de narrativas contra el odio y la polarización en redes sociales. Ejemplos de que se pueden hacer cosas para ir a interpelar, a hablar, a generar conversaciones con las personas. Y claro que sí hay que salir de las paredes, porque dentro de las paredes no sucede nada. Y si hay funcionarios que siguen empeñados en llevar las orejas de burro y tal, que se aparten al menos, ¿no? Ya no digo no que se vayan, pero que nos dejen a los que queremos hacer cosas. Jolín, muchísimas gracias también por ese ánimo y esa recomendación. No sé, si quieres, Sergio, nos dices tú esa última recomendación o esa pista, ¿por dónde tiramos del hilo los profesionales de la información? Yo creo que aparte de salir, y creo que Raúl lo ha dicho clarísimamente todo lo que podría decir, creo que hay una cosa muy importante que pueden ofrecer los bibliotecarios y demás, y las bibliotecarias, a la innovación y demás. Y es que conocéis a vuestro público, conocéis a las personas que usan las bibliotecas de una manera muy próxima y los observáis y demás. Y creo que esa es una cantidad de información y de conocimiento que vale una barbaridad. Google se deja dinerales en conseguir información mucho más pobre y lamentable que eso y le saca un rendimiento extraordinario. Que compartáis experiencias, que compartáis observaciones, que hagáis laboratorios a partir de lo que observáis entre vuestros usuarios y usuarias, dentro de la misma biblioteca, entre distintas bibliotecas, que lo hagáis ascender, que lo hagáis circular entre distintos tipos de servicios públicos, es una manera de distribuir un conocimiento que tenéis, que es enorme y que es impagable, porque cuando alguien se tira mucho tiempo con niños o niñas en la biblioteca, ve
que las personas que están en la biblioteca no solo están mandando callarse a los niños que están haciendo ruido, sino que conocen qué libros gustan más, conocen cómo se comportan, incluso conocen casi a nivel de usuario o usuaria, ¿no? Y eso es una información que tenéis y no tenéis, o sea, aprovechad y fuera del edificio, desde luego, pero aprovechad un montón de información que tenéis dentro del edificio para hacer servicios absolutamente increíbles, que valen mucho más que todas las cookies que pueda haber en cualquier página web. Muy bien, Sergio, gracias. Sí, nos vamos aquí muy motivados, la verdad, con vosotros. Fermín, ¿te parecen? ¿Qué pistas nos darías tú? ¿O qué consejos? A ver, yo vamos, es decir, es difícil superar a mis compañeros, pero bueno, porque nos están dando un subidón. Pero, a ver, yo lo que recomendaría simplemente son tres cosas. Que superemos un poco la participación para hablar de espacios de diálogo continuo, donde la imaginación cívica, es decir, la imaginación de las personas sea el elemento tractor, ¿no?, de ese diálogo, ¿no? Es decir, eso muchas veces asociamos a la participación a espacios más concretos de preguntar y tal. Yo creo que hay que observar y crear espacios donde dialogar y permitir que esa imaginación cívica fluya. Y creo que en vuestro sector y en vuestras unidades perfectamente os podríais plantear, para que eso ocurriera, transformaros en laboratorios donde experimentar. Es decir, en bibliotecas donde se experimente, donde se hagan o se conviertan en una parte de laboratorios ciudadanos. Creo que también eso nos ayudaría a hacer que las cosas ocurrieran fuera, porque efectivamente el valor público ocurre fuera, pero hay que saber venderlo, hay que hablar de marketing público, hay que vender lo público. Y para eso creo que hace falta un último ingrediente, una última recomendación, y perdona que me ponga aquí romántico, pero hace falta pasión por lo público. Y orgullo de ser lo que somos, es decir, en esto, y porque lo elegimos en un momento dado, y aunque nos hayan dado bastante, en ese sentido, volver a hablar de pasión y de sentido de pertenencia a lo que hacemos. Jolín. Muchísimas gracias, Fermín. La verdad es que yo coincido contigo en esa parte del orgullo, de que esta es nuestra función y estamos aquí. Me gusta mucho que lo hayas dicho. Y ya, José Antonio, nos quedan un par de minutos antes de que salgan ya nuestros presentadores a echarnos de nuestra maravillosa conversación. Pues han sido interesantísimas las aportaciones de los compañeros y yo me sumo a ellas realmente, ¿no? ¿Qué podría decir más? Pues que eduquemos desde la práctica y desde el ejemplo, como habéis dicho, en los procesos participativos, aplicándonos a nosotros mismos. Que seamos capaces como profesionales de las bibliotecas o de los servicios de información de cambiar nuestras prioridades para que no sea esa sensación de continuo agobio de que en cada momento añadimos una tarea a las muchas que ya tenemos. Se trata de también cambiar las prioridades y tener claras las metas que vienen por la creación de comunidad, porque ya muchas veces se ha dicho que lo importante de una biblioteca no es el desarrollar colecciones o desarrollar servicios, sino contribuir a crear comunidad, ¿no? Y en cuanto a los procesos participativos, pues como habéis dicho, que superemos el que sean acciones puntuales intentando crear estructuras de participación que puedan tener mayor duración a lo largo del tiempo, colaborando con el entorno local, por ejemplo, fomentando la creación de juntas locales en la biblioteca y que los grupos de la comunidad puedan trabajar en las bibliotecas en sus propios fines. Bueno, pues yo creo que ya estamos en tiempo. Nos vamos a despedir. De verdad, muchísimas gracias. ¿No? También quiero dar mi opinión. ¿Quieres dar tu opinión? Vale, sí, bueno, pues por favor, Joan Carles, sienta. Que bueno, aquí al... yo he de reconocer que juego con ventaja porque yo soy de Musquis. Entonces, claro, eso ayuda, ¿no? Ayuda también perder mucho tiempo en la biblioteca. O sea, tú tienes que ir a la biblioteca, al archivo, centro. Perder tiempo, fundamental. Levantar la cabeza, a las 12 ir a tomar el café. Sí, es fundamental. Café. Hombre, perder tiempo, muchísimo. Dejar cosas importantes por hacer. Y sobre todo, mejorar el silencio de la biblioteca. Mejorar el silencio. Hay que mejorar el silencio. ¿Qué te parece? Bueno,
vamos a despedirnos porque Vale. ha sido una jornada tan intensa. No sé vosotros, pero yo siento que son las 4:30 de la tarde realmente. Os decimos hasta mañana a las 3:30 desde aquí, desde el Teatro Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid. Enhorabuena por las mesas redondas que hemos podido disfrutar. De verdad, ha sido espectacular. Gracias. Y mañana a las 3:30. Compren su entrada para mañana. Eso, comprad la entrada para mañana, por favor. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos Hasta mañana. Robot. Hasta luego. Hasta luego.